jefe de gabinete de ministros, al presidente de la Cámara, a los presidentes de las comisiones del bloque y a los señores diputados que han hoy asistido a esta presentación del presupuesto para el año 2015. Tengo que de nuevo estar satisfecho con el trabajo que se ha realizado. Estamos en tiempo y forma, en la fecha acordada, presentando un proyecto tan importante como es el presupuesto para el año próximo, en el cual, por supuesto, que damos algunas estimaciones con respecto a la situación en la que cerrará el año 2014 y algunas estimaciones también con respecto a lo que vemos en adelante para el 2015. Tengo que también, y al mismo nivel de la satisfacción de poder estar presentando en el momento adecuado y tal cual lo establece la normativa, este nuevo presupuesto, tengo que agradecer a los colaboradores del Ministerio de Economía, a los trabajadores del Ministerio de Economía, a las distintas secretarías, Política Económica, Finanzas y, por supuesto, me acompaña aquí Pessoa de Hacienda, Rigo, que han sido artífices de este trabajo, que es un trabajo, como ustedes saben, bastante intenso en el momento de cierre de la documentación para nuevamente cumplir con nuestras obligaciones y estar presentando hoy este nuevo presupuesto. Con respecto al contenido del presupuesto, quiero hacer algunas consideraciones generales porque saben ustedes bien que nos espera pronto una reunión de la Comisión de Presupuesto donde habrá un intercambio ya con el material en manos de los señores legisladores y, por supuesto, con los colaboradores del Ministerio de Economía para dar todas las explicaciones del caso y extensas exposiciones sobre cada uno de los puntos que componen este proyecto tan importante. Pero quería hacer algunas observaciones. En primer lugar, porque vale la pena decirlo, acerca del escenario internacional para el cierre del 2014. Me tomo un minuto breve para hacer esta consideración, sencillamente porque 2014 era un año que los analistas internacionales, los organismos multilaterales de crédito y toda la literatura especializada señalaba como un año de fuerte recuperación de la economía mundial. Esto se vinculaba obviamente a la larga y penosa salida de aquella crisis que se desencadenó en el año 2008 con la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos, una crisis que algunos habían caracterizado como exclusivamente financiera y exclusivamente norteamericana, pero que rápidamente encontramos que tenía eso que algunos analistas gráficamente han llamado contagio, y un contagio muy comprometedor para algunos países y economías enteras del planeta. Esa crisis que se inicia en Estados Unidos y que empieza en el sector financiero rápidamente tiene efectos sobre la economía real norteamericana. Ya en el año fines de 2008 empieza y septiembre de 2008, ¿no? Pero ya en 2009 tiene fuertes efectos sobre la economía real, o sea, productiva, el empleo norteamericano, y pronto migra con una virulencia inesperada, inusitada, a sobrevolar el suelo europeo, afectando específicamente las economías más débiles de la zona euro de Europa, que todavía hoy experimentan tasas de desempleo cercanas o superiores al 20%. Economías que antes de esto se las calificaba como muy fuertes y como absolutamente invulnerables a este tipo de problemas. Esto ocurre en 2009, después el año 2010 hubo una recuperación que se extendió un poco sobre 2011, pero ya 2011, 2012, 2013 fueron años que la economía mundial se encontró con muy bajo dinamismo y algunas regiones directamente en franco retroceso. Me permito leerles qué es lo que ocurrió en el mundo, no solo en 2012 y 2013, algunas economías seleccionadas, sino que específicamente lo que quiero señalar, y porque me ha tocado asistir a algunas de estas convenciones o reuniones internacionales, sobre el año 2014. 2014 fue un año que empezó con optimismo en escala internacional. Se hablaba de una fuerte recuperación, dicho de otra manera, con que los nubarrones negros de la crisis habían pasado en Europa y habían terminado definitivamente en Estados Unidos, y hoy nos encontramos un segundo semestre del 2014 sumido en la honda decepción y el pesimismo y la permanente revisión de todas las estimaciones sobre el crecimiento correspondiente a este año.
para los países centrales, pero también para las economías emergentes, que han encontrado con preocupación que aquello que empezó en Estados Unidos, después se corrió hasta afectar más fuerte que lo que fue en Estados Unidos al mundo desarrollado, pero a la parte europea, hoy amenaza de manera preocupante a el mundo de los llamados países emergentes, que han visto también una mayor lentitud en su tasa de crecimiento y en algunos casos ya reversión hacia la recesión. Quiero decir que con respecto al escenario que se planteaba con los más importantes analistas internacionales y las proyecciones que se veían a fines del año pasado, cambiaron completamente y se pasó a un clima incierto e inestable para la economía internacional. Estados Unidos creció en 2012 2,8%, 2013 1,9% y 2014 se esperaba un crecimiento de 2,8%, o sea, casi 3 puntos, y la última revisión, no nuestra, sino del Fondo Monetario Internacional, del crecimiento de Estados Unidos, da un 1,7% para el final de este año. Quiere decir que Estados Unidos mostró una breve recuperación en el año 2013 y en 2014, como digo, decepcionante, porque había mucha esperanza, mucha expectativa en que Estados Unidos recuperara ese papel de locomotora que traccionaba en la actividad internacional. El caso europeo es todavía peor, la crisis está muy lejos de superarse para la zona euro. Los datos, por supuesto que hay datos marginalmente positivos, pero hablando de datos duros, en 2012 la zona euro presentó una caída en su producción del 0,7%, cercana al punto de caída en la zona euro en promedio. Después hubo economías, sobre todo los llamados PIGS, por sus siglas en inglés, Portugal, Irlanda, Grecia y España, y bueno, donde la cuestión fue muchísimo peor que este desempeño agregado, que incluye casos como lo de la economía alemana, que fueron mucho mejores en comparación, pero malos en el promedio. Pero para sintetizar, en 2012 cayó 0,7, en 2013 cayó 0,4 y en 2014 se espera a lo sumo que crezca un 1%. Es decir, que tampoco ha llegado la recuperación para Europa. Estados Unidos se ralentizó, Europa no arranca. La economía china, que venía de crecer durante una década antes, una tasa superior al 10%, casi 11% promedio, en 2013 mostró 7,7 de crecimiento, lo mismo que en 2012, y 2014 empezó creciendo 7,4 y se está estimando un segundo semestre de 7,5, que son datos envidiables para el planeta entero, pero en China es el peor año de los últimos 14 en términos de crecimiento, y esto ha provocado bastante preocupación en los analistas, pero en la propia dirigencia del país. El caso de un socio comercial tan importante para nosotros como Brasil, en 2012 mostró un crecimiento de 1%, en 2013 2,5% y empezó el año hablando de prácticamente un 3% de crecimiento, y la última estimación nos muestra para el Banco Central de Brasil un crecimiento que no va a superar el 1% para este año, pero ha mostrado una revisión con una tendencia a la baja. Sintetizando, para que le quede a todos claro, el mundo está incierto, inestable, poco dinámico, y esto atañe a los países centrales, tanto Estados Unidos como Europa, que sigue sumida en un estancamiento, mientras en el caso de los países emergentes, el crecimiento que venía siendo fuerte, los países emergentes éramos lo que compensaba el bajo crecimiento de las economías centrales, hoy está encontrando en todos los países importantes dificultades. En ese contexto, nosotros lo que podemos decir es que las estimaciones para las exportaciones argentinas durante el corriente año, las exportaciones argentinas, lo que le vendemos al mundo, probablemente muestren una caída en promedio del 10%. Esto tiene que ver con las compras externas sobre la economía nacional. Es decir, que los productos argentinos fabricados acá pero vendidos al exterior están sufriendo este debilitamiento de su demanda, producto de la frágil situación de la economía mundial. Esto ha sido un cambio en las estimaciones que teníamos a fines del año pasado. Esperamos este año terminar con crecimiento en el terreno positivo.
de medio punto estamos poniendo con mucha prudencia en este crecimiento para este año. Con esta fuerte caída, fíjense que si caen las exportaciones un 10%, sostener un crecimiento positivo con esta fuerte caída de la demanda externa implica uno de los que ha sido los pilares de la política de este gobierno, que son las políticas contracíclicas, en particular como fue el caso del 2009, donde fue mucho más fuerte la caída mundial y también fue más fuerte el efecto comparado con lo que esperamos para este año sobre la economía argentina, llevar adelante políticas de sostenimiento y fomento de la demanda interna para que se compense, aún en sectores que están volcados fuertemente a la exportación, con compras nacionales, aquello que no se puede colocar en el exterior. Estas decisiones de política contracíclica, que como decía el jefe de gabinete, son uno de los pilares centrales en el terreno de la política económica, se va a seguir sosteniendo para el año que viene. Nosotros esperamos un año que viene de nuevo, tal como hace la mayoría de los analistas, y de nuevo para ser prudentes y no salirnos de un terreno tan complicado como las estimaciones sobre la economía internacional, también creemos que el año que viene va a ser mejor que el corriente para nuestros socios comerciales. Es por eso que esperamos que haya un repunte de la demanda externa tan importante para sostener la actividad doméstica, de forma tal que el año que viene estamos presentando en este presupuesto un crecimiento del 2,8%. Esa es nuestra estimación de crecimiento para el año 2015, que de alguna manera sintetiza algunos de los números centrales con respecto a lo que estamos presentando acá, que de nuevo no es un trabajo analítico, no es una predicción, no es una bola de cristal sobre lo que va a pasar en el mundo, sino, sinceramente, un plan de trabajo para la administración, para el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, que tiene y refleja lo que esperamos hacer, dadas determinadas condiciones que creemos que van a ocurrir, pero por supuesto esperamos tener, como hemos tenido siempre, la capacidad, los reflejos para actuar ante una realidad externa muy cambiante. Es por eso que también para el año que viene, así como para este, esperamos tener nuevas y, por un lado, políticas que dinamicen la economía local, pero también, como ha sido este año, que hemos lanzado una batería muy importante de políticas de sostenimiento de la demanda interna, que esas políticas sigan desarrollándose de forma tal que algunas de las medidas que permitieron contrarrestar y compensar la caída de la demanda externa, voy a mencionar algunas de ellas, repito algunas de las que dijo también el jefe de gabinete de ministros, pero voy a enfocarme en las novedosas y recientes, vinculadas justamente a la situación externa también, el programa Progresar, que ha sido lanzado este año, de respaldo a los estudiantes argentinos, que ya tiene alrededor de 500.000 de inscriptos, el aumento del 40% de la asignación universal por hijo, el programa de precios cuidados, que ha sido también lanzado a principios de este año, cuya continuidad tenemos prevista para el año que viene y está planteado en este presupuesto, los programas vinculados a la regulación de la tasa de interés doméstica para sostener un bajo costo del financiamiento interno. Estos son una batería de programas, no me voy a detener en ellos porque lo van a hacer mis colaboradores en la exposición detallada, pero sabrán ustedes que hay algunas decisiones del Banco Central con respecto al uso de los depósitos, un 5% de los depósitos que se debe destinar al crédito productivo, especialmente enfocado a las empresas pequeñas y medianas. También un programa, el Procreauto, el programa de crédito para la producción y la compra de automotores, el programa Fondear, un enorme fideicomiso en su magnitud para fomentar e incentivar el crédito interno en los productos y los proyectos vinculados ya sea a la sustitución de importaciones, a la potenciación de las exportaciones, como al sostenimiento de la producción y el empleo doméstico, y por supuesto algunos planes también nuevos vinculados al fortalecimiento del mercado externo, del comercio exterior, como es el caso del programa de aumento y diversificación de las exportaciones PADEX, que es un programa que busca destinos no convencionales o nuevos destinos. Se ha trabajado muy fuertemente. Hoy mismo hay misiones visitando Rusia, pero también se han visitado muchísimos países con el objeto de participar de ferias y crear los canales necesarios con el sector privado para fomentar destinos de exportación que tienen potencialidad para ser explotados. Por supuesto que en términos breves esperamos un año donde el comercio internacional repunte,
pero tampoco un año excepcional para la economía mundial, seguir con nuestras políticas de fomento y promoción del mercado interno con el objetivo exclusivo, único, que ha guiado toda la política económica del gobierno durante estos 11 años, que es sostener elevadas tasas de crecimiento, con esto sostener la ocupación, el empleo local, pero sobre todo en un marco de inclusión social, lo que significa políticas de empleo formal, industrialización y también políticas de sostenimiento de la mejora de la distribución de la riqueza y del ingreso, que también son elementos centrales en el dinamismo del mercado interior como contrapeso cuando se necesita de demanda externa que no viene o como creación de nuevos puestos de trabajo para los productores argentinos. Y por supuesto que esto sintéticamente es un plan de reindustrialización de la Argentina. Quiero hacer algunos comentarios finales con respecto a cifras vinculadas, las mencionó el jefe de gabinete, al resultado primario. Ustedes saben que esperamos terminar 2014 con un resultado primario bastante favorable en términos de la comparación en la economía regional y mundial, que sería un resultado primario negativo de 1,99% del PBI, pero que se convierte en menos 1,03%, o sea, menos 1% de resultado primario negativo para la administración nacional si se quita el pago YPF que aparece este año arriba de la línea como una línea de gasto corriente por la ley que se ha aprobado. Es decir, que vamos a tener un resultado primario razonable en términos de una política que, como toda política contracíclica, requiere un crecimiento fuerte de las erogaciones corrientes cuando hay que suplir la demanda externa que nos llega. De la misma manera, con respecto, y porque lo he escuchado masivamente, esta idea del déficit fiscal, los subsidios, verán, y va a ser algo que va a aparecer en el presupuesto, como yo estoy acostumbrado por mis años de formación, en que todos los que atacan tan fuertemente la cuestión de las cuentas públicas y del gasto público en general esconden un objetivo que es único y exclusivo, que es el ajuste, como la Argentina ha vivido durante décadas políticas que explícitamente buscaban el ajuste fiscal vinculadas al sobreendeudamiento externo. Cabe hacer una aclaración muy clara, muy tajante con respecto a esto, que es que el Estado tiene entre sus funciones primarias el sostenimiento de la producción y el empleo doméstico, o sea que esto implica, desde el punto de vista de allí donde el Estado llega, tener partidas vinculadas tanto a programas sociales como a incentivar la demanda, la inversión, el consumo interno y la industrialización, que por supuesto requieren que, sobre todo en momentos donde se debilita la economía internacional, salga el Estado en auxilio de aquellos sectores necesitados y en contención de la economía doméstica. Pero quiero decir también que para aquellos que están acostumbrados a hablar del déficit como un gran problema y que lo asocian con todos los males, quiero señalar que estamos hablando de un 1% del producto para este año y proyectamos el año que viene un cierre primario positivo de 0,9% del PBI, o sea, un punto arriba del PBI. Por supuesto que estas son proyecciones vinculadas a ciertos programas de gobierno que, de nuevo, está sujeto a las condiciones imperantes en cada una de las situaciones. Eso se irá viendo a lo largo del año que viene. Pero quiero decir también que esta idea de que hay déficit porque hay muchos subsidios, muchas veces olvida explicar la cuestión central, que es el autoabastecimiento energético, la búsqueda del autoabastecimiento energético. Vamos a cerrar este año probablemente con un déficit energético comercial, o sea, las compras de energía, esto incluye tanto productos primarios como petroleros, ¿no?, combustible, como naftas ya elaboradas, como también energía directamente, energía eléctrica. Comparado con lo que vendemos, probablemente este año tengamos un déficit cercano a los 8.000, 9.000 millones de dólares de déficit comercial energético. Es decir, que ha caído la tasa de aceleración de ese déficit, es menor que las proyecciones que daban algunos analistas, pero es muy significativo. ¿Qué quiere decir esto? Y para que quede claro la cuestión fiscal que implica.
Argentina hoy, y para eso no es que hemos estado de brazos cruzados, sino por el contrario, que este propio Parlamento ha aprobado esta ley de autoabastecimiento energético que tiene como uno de sus pilares centrales la recuperación del control de YPF, una empresa que esperamos que en 4 años haya aumentado de 23 a 29% la producción de gas y petróleo, es decir que vamos a estar prontamente, gracias a los recursos que hemos involucrado en esto, corriéndonos de una situación que teníamos que era bastante complicada, pero este año sí tenemos que afrontar ese déficit energético. Ese déficit energético implica importar combustibles e importar energía del exterior. La energía, el precio de los combustibles y la energía en el exterior, del petróleo en el exterior, es más elevado que el precio de la energía, el gas y el petróleo en la República Argentina para los privados. ¿Qué quiere decir esto? Doy un ejemplo. Importar un barco de gas sale 16, 17 dólares el millón de BTU y ese gas luego se vende internamente, dependiendo del sector al que se trate, en una suma que va a 2, 3, 4, hasta 5 dólares. Fíjense esa enorme diferencia, 17 dólares importarlo, 4 o 5 dólares venderlo en el mercado interno, tanto a consumidores como especialmente a industrias. La diferencia esa, la solventa el Estado Nacional. ¿Por qué la solventa el Estado Nacional? Porque tenemos la convicción de que, por un lado, si en Argentina imperaran los precios internacionales de la energía, buena parte de la industria argentina tendría serios problemas de competitividad, convirtiendo en inviables algunos sectores si tuvieran que pagar el gas a 17 dólares e importarlo ellos. Es por eso que vendemos internamente a un precio inferior al costo de compra. La diferencia entre el precio interior y el costo es precisamente ese subsidio, y la mayor parte de los subsidios provienen justamente de la administración de este déficit energético. Ese déficit energético también implica que vendamos más barato el gas que se consume en los hogares, porque si también se vendiera al precio internacional, habría un fuerte impacto sobre el poder adquisitivo de los salarios. Es por eso que esta idea de poner los precios a precio internacional, que está muy difundida entre algunos presuntos analistas de la energía, tiene como consecuencia directa, me animo a decir, la quiebra de buena parte del sector industrial y también el agujero sobre los bolsillos de los argentinos. Contra eso lo que hace el Estado es importar la energía y venderla a un precio muy inferior. Cuando hablan también de la emisión vinculada a los subsidios, hay que tener en cuenta que buena parte de esas compras, por no decir la mayoría de esas compras, son externas. Quiere decir que este es un renglón del presupuesto que está en dólares en realidad. O sea, el gobierno tiene que comprar en dólares afuera. ¿Cómo es la operación financiera? Bueno, no lo hace en dólares, directamente, sino que gasta tomando pesos y después compra dólares, con lo cual si fuera el Banco Central serían pesos que salen del Banco Central, el gobierno compra los dólares y devuelve esos pesos al Banco Central. Quiere decir que esto no tiene nada que ver, para que se deje hablar de esta idea, de un déficit financiado con emisión, nada que ver. Si ustedes hacen las cuentas y no hubiera, y lo mostraba la Presidenta de la Nación, esta necesidad vinculada al déficit energético comercial, tendríamos un superávit fiscal y también, para los que ven la cuenta comercial de la Argentina, la balanza comercial, 8.000 millones de dólares más de superávit comercial que antes no teníamos acá cerca en el año 2010. Quiere decir que esto también está, en esta cuestión está involucrada la disponibilidad de divisas de la economía argentina. Lo explico simplemente porque se habla muchas veces de manera muy superficial de esta cuestión, pero invito, porque esto se va a hacer en la presentación, a ver cuáles serían las cuentas sin tener allí el problema del desabastecimiento, falta de autoabastecimiento local energético. Y lo digo también porque lo que se está haciendo con energía es demandante de presupuesto y de divisas desde otro lugar, y también lo solventa en buena medida el Estado, que es toda la inversión que hay que hacer, buena parte de ella, en dólares a través de las importaciones, para potenciar la producción, sobre todo de la empresa que está bajo control estatal, que es YPF, porque también buena parte de las inversiones que hace YPF en vaca muerta, por decirlo así, requieren equipamiento importado, que tiene que venir del exterior y se produce en muy pocos países del mundo,
Obviamente, esto forma parte de un programa que lleva adelante el Ministerio de Industria junto con YPF de sustitución de algunas de esas importaciones, porque antes de esto la inversión en hidrocarburos se había detenido prácticamente del todo en la Argentina, y ahora con este boom inversor encabezado por YPF, por supuesto que hay una demanda también de equipamiento doméstico y hay espacio para la sustitución. Se está trabajando con pymes locales para hacerlo, pero mientras tanto esa inversión, una parte también es en dólares. Quiere decir que el esfuerzo del Estado Nacional y de los argentinos también tiene un componente en divisas vinculado no a la necesidad de sostener esta situación de importaciones netas positivas de energía, no solo de sostenerlas sin afectar las tarifas completamente, sino que además requiere una fuerte inyección de inversión donde el Estado también se ha involucrado y este Congreso se ha involucrado generando partidas también disponibles para el sector energético, para el sector productor de hidrocarburos, para que este autoabastecimiento vuelva a ser una realidad en la Argentina. Y un verdadero autoabastecimiento, porque tendría que ser un autoabastecimiento, no en épocas de achicamiento de la economía, sino en épocas de expansión de la economía industrial argentina, que ese es el verdadero autoabastecimiento. Con esas coordenadas tenemos también, así como estamos solventando esa diferencia entre importaciones y exportaciones, la certeza de que esa situación es transitoria. Y es lo que quiero comunicar a este Congreso. Si Argentina se hubiera quedado sin gas y sin petróleo, y si no tuviéramos en la perspectiva de la producción argentina los recursos naturales, de ser la segunda reserva mundial en gas no convencional y la cuarta reserva mundial en petróleo no convencional, tendríamos un problema estructural con respecto a los costos de la energía en la Argentina. Pero afortunadamente, en la medida en que estas inversiones, y como bien decía el ingeniero Galucho el otro día, estas inversiones en recursos no convencionales no son un sueño, sino que hoy son una realidad, porque YPF ya extrae petróleo de vaca muerta y es una parte significativa de la producción de YPF, que es la que más ha invertido. Entonces tenemos una perspectiva de que esta situación de falta de recursos primarios, de hidrocarburos, se revierta en el corto plazo. Mientras tanto, lo que considera el gobierno como la política adecuada es fomentar la inversión en estos sectores, pero al mismo tiempo no descargar este peso sobre la industria y los argentinos, poniendo tarifas a escala internacional que generarían un descalabro en la economía argentina. Mientras tanto, esto tiene un peso en la política fiscal, en el fisco, que es el que solventa la diferencia, y también en las cuentas externas argentinas, por supuesto. Pero lo que se ha hecho en YPF muestra que está cerca la solución y cada día y cada año va a estarlo en mayor medida. Con respecto al poder adquisitivo de los trabajadores, menciono simplemente el proemplear, el aumento del REPRO, del plan REPRO de recuperación productiva de los 1.500 a los 2.000 pesos por mes, el aumento del salario mínimo vital y móvil, que hace poco tiempo se incrementó en un 31%, el aumento de los haberes jubilatorios, que con la ley de movilidad jubilatoria aumentó el 30,47%, ahora va a aumentar en septiembre, el plan de moratoria previsional para 500.000 jubilados más en la República Argentina. Todo esto, dicho en pocas palabras, ha llevado que un coeficiente de Gini que estaba en 2004 en determinada magnitud, incrementó, mejoró, es decir, disminuyó el coeficiente de Gini a 2014 al 0,422, es decir, que tenemos un Gini 17% mejor que lo que teníamos 10 años atrás. Estos son los efectos de una política encaminada a la distribución del ingreso, al crecimiento con inclusión social. Tengo para hablar también de la cuestión de los precios. Estamos estimando en este presupuesto un incremento del 22% anual y el año que viene pensamos que los precios reduzcan, como lo han mostrado a partir de enero, su tasa de crecimiento, por tanto una desaceleración del incremento de los precios que hemos observado nosotros, pero me permito decir, porque viniendo para acá observaba algunas consultoras privadas que no dicen cuál es su método, de dónde sacan los números, pero para no ponerme a polemizar, simplemente miraba que 4 de ellas decían en enero que la variación de los precios había sido 6%,
5% en febrero y ahora hablan del 2 y poco, es decir, de aproximadamente un tercio o la mitad. Como considero que esas cifras anteriores eran realmente artificiales, considero que las actuales simplemente lo que tienen que marcar y lo que están marcando, aún en un marco de completa oscuridad con respecto a la cuestión metodológica, es una fuerte desaceleración de los precios a partir del mes de marzo, que se consolida en el mes de mayo, junio y que se prolonga en el mes de agosto. De forma tal que aquellos que multiplicaban por 12 el número de enero estaban absolutamente equivocados, porque efectivamente se ha visto una tendencia a la baja, a la reducción de los datos del movimiento de los precios mes con mes, de nuevo digo, aún para las consultoras privadas que no muestran cuál es la metodología por la cual miden. Con esto dicho, lo que quiero decir es que el compromiso nuestro con el empleo, con la producción y por tanto con una política económica activa, con un Estado inteligente, con un Estado que marque ese proceso de reindustrialización del país, que va a seguir invirtiendo en inclusión social directamente a través de la batería de programas que tiene y en infraestructura productiva, en infraestructura social y en infraestructura que sea necesario para seguir mejorando la competitividad de la Argentina, para seguir creciendo durante décadas, como lo hemos hecho durante los últimos 10 años. Muchísimas gracias.